Imagina descubrir de repente que casi todo lo que llamas vida social es solo una coreografía invisible, un teatro donde cada gesto, cada risa, cada encuentro es una obra cuidadosamente montada, diseñada para evitar el silencio. Ahora imagina que no fueras tú quien escribiera el guión de esta representación. Era el miedo. Miedo a ser olvidado, a ser visto como un extraño, a estar solo. Con esta desagradable verdad, Maquiavelo iniciaría esta conversación. Diría, con el tono frío de quien comprende la naturaleza humana mejor que ella misma: la gente no vive para ser libre, vive para parecer aceptada. Lo que parece libertad, una agenda apretada, una vida social agitada, fotos sonrientes, es en realidad un sofisticado disfraz de esclavitud. Una mujer que publica su desayuno en línea, un hombre que exhibe a sus amigos, un grupo que se reúne los sábados. Todos creen estar eligiendo, pero según Maquiavelo, no están eligiendo, se están sometiendo. Se están sometiendo a la presión invisible de las miradas ajenas, a la política silenciosa de las apariencias, a la necesidad crónica de aprobación que gobierna el inconsciente moderno. Este es un tipo de gobierno que no necesita ejércitos ni reyes. Una fuerza que penetra con mayor eficacia que cualquier tiranía: el poder de la percepción. Maquiavelo, quien vivió entre príncipes y cortes, ya lo sabía. El mundo no se rige por la verdad, sino por la imagen. Y cuanto más intentas ser visible, más vulnerable te vuelves. Él lo observó en los palacios. Lo vemos hoy en las redes sociales. La única diferencia está en la arquitectura de la corte. El hombre moderno cree controlar su imagen, pero si se observa con atención, queda claro que es su propia creación. Sopesa sus palabras, evalúa sus expresiones, ajusta sus posturas. Cada conversación es una transacción. Cada presencia es moneda de cambio. ¿Qué se intercambia? Pertenencia. ¿Y qué se pierde? Autenticidad. Maquiavelo habría comprendido este juego a la perfección. Habría dicho que el nuevo príncipe no es quien gobierna la ciudad, sino quien controla la percepción, y el sujeto moderno es quien se somete a las opiniones, quien cambia la espontaneidad por la aceptación. Cabe destacar que en su día advirtió a los gobernantes sobre los peligros de depender del amor del pueblo. Hoy, la misma advertencia se aplica a todos nosotros. Dependemos de la aprobación como del oxígeno, y no nos damos cuenta de su valor. Hay una diferencia entre ser visto y ser notado. El primero es un estado físico, el segundo, político. Y aquí es donde el mundo moderno se desvía. Una mujer que cree controlar su imagen, en realidad, está controlada por ella. Cada me gusta es una orden. Cada cumplido es una prisión dorada. Porque, como dijo Maquiavelo, quienes viven para complacer se ven obligados a adaptarse constantemente, y quienes se adaptan demasiado, dejan de existir. Pero nadie se da cuenta de cuándo comienza este proceso. Es gradual, silencioso, casi dulce. Primero sientes placer al ser notado, luego el miedo a pasar desapercibido. Entonces empiezas a modificar tu esencia para preservar tu encanto. Es en ese momento que la libertad empieza a morir, no con llantos, sino con sonrisas. La esclavitud moderna es estética, conveniente y digna de aplauso. Lo más trágico es que la mayoría de la gente se considera conectada. Lo llaman amistad, networking, coexistencia. Maquiavelo lo habría llamado teatro. Comprendió que cada grupo, cada círculo social, cada comunidad digital, es un pequeño principado con sus propias leyes, su propia jerarquía, sus propias dinámicas de poder. Y dentro de cada uno de ellos, los más ingenuos son aquellos que creen que están aquí simplemente para divertirse. ¿Has notado alguna vez cómo cada interacción social conlleva una expectativa oculta? La expectativa de ser recordado, de ser notado, de convertirse en alguien para alguien. Es la trampa perfecta. Las personas modernas cambian el control de sus vidas por la promesa de pertenencia. Creen que eligen eventos, conversaciones, personas, pero en realidad es su necesidad de reconocimiento la que decide por ellos. Maquiavelo lo habría visto con una claridad quirúrgica. Sabía que la naturaleza humana se deja influenciar fácilmente por los aplausos porque crean la ilusión de poder. Pero este es el tipo de poder más peligroso, el que no nace de dentro.
Es un poder prestado. Quien necesita la mirada de los demás para sentirse importante siempre está en deuda con el mundo. Y el mundo cobra un alto precio por ello. Por lo tanto, enseñó: un gobernante sabio nunca debe confiar en el amor del pueblo, pues este es voluble. Hoy, la lección es personal. Un hombre sabio nunca debe confiar en el afecto colectivo para confirmar su existencia, pues el ánimo de la multitud cambia más rápido que la vestimenta. El mismo público que hoy los aplaude los ignorará mañana. El mismo grupo que los celebra los reemplazará sin remordimientos. Pero hay algo aún más inquietante: el hecho de que esta dependencia emocional esté programada. El sistema social, digital, cultural, inculca el miedo a la soledad desde una edad temprana. Creces escuchando que necesitas estar rodeado, que quienes se aíslan son extraños. El silencio es señal de debilidad. Nadie te explica que es justo lo contrario. El aislamiento no te debilita, admite. Maquiavelo lo vio claramente. El verdadero poder no reside en la subordinación, sino en no tener que seguir a nadie. Una persona que se gobierna a sí misma no se ajusta a las reglas del teatro. Observa la obra desde la barrera y, por lo tanto, ve lo que otros no ven. Mientras la multitud se pierde en el ruido y la lucha por llamar la atención, él permanece en silencio. Y precisamente por eso es peligroso. Pero ¿por qué es tan poco común esa fuerza? Porque requiere valentía. La valentía de ser incomprendido, de ser distorsionado, de ser olvidado por otros, para poder seguir siendo recordado. El mundo no recompensa a los auténticos, recompensa a quienes se adaptan fácilmente, y por eso casi todos prefieren la comodidad del público a la incomodidad del trono. Una mujer que vive para ser vista no se da cuenta de que se está desvaneciendo. Su imagen crece, pero su esencia se desvanece. Su brillo exterior aumenta, pero su fuerza interior se desvanece. Ya no controla su vida, solo controla sus reacciones. Y esto es precisamente lo que Maquiavelo consideraría un error fatal: confundir admiración con control. La verdadera fuerza, dijo, es lo que queda cuando todos los demás se alejan y casi nadie la posee, porque para alcanzarla hay que soportar el peso del silencio. Hay que enfrentarse a la propia mente sin las máscaras de la sociabilidad. Hay que aceptar que la soledad no es una ausencia, sino un territorio. Por eso a Maquiavelo no le habría impactado el mundo moderno. Lo entendía mejor que nadie. Habría visto en las redes un reflejo exacto de las cortes italianas: alianzas frágiles, intrigas veladas, sonrisas diplomáticas. Y habría comprendido que el juego sigue siendo el mismo, solo que más disimulado. La diferencia es que ahora todos quieren ser príncipes, pero pocos tienen el coraje de gobernarse a sí mismos. Y sin embargo, en todo aquel que empieza a ver a través de esta farsa, surge una chispa de claridad. Es el momento en que el ruido del mundo deja de distraer y empieza a perturbar. Cuando el exceso de voces deja de consolar y empieza a sofocar. Cuando esto sucede, algo despierta. Una persistente sospecha de que quizá la vida pública no sea sinónimo de autorrealización, sino, por el contrario, un elegante disfraz para un defecto que nadie quiere afrontar. Es en este punto donde la filosofía se vuelve peligrosa. Después de todo, el pensamiento es el principio de la libertad, y la libertad es lo que más amenaza a quienes viven de las apariencias. Maquiavelo sabía que quien piensa es capaz de destruir el sistema, no con armas, sino con distancia, con perspicacia, con la capacidad de decir no. Quizás por eso las personas más lúcidas parecen frías. No es frialdad, sino estrategia. No rechazan el mundo, simplemente rechazan el rol que éste quiere ofrecerles. Y por un breve instante, conquistan el imperio más silencioso del mundo, el autocontrol. Pero pocos lo consiguen. La mayoría sigue bailando la misma danza, repitiendo el mismo escenario, creyendo que se están luciendo ante el mundo, cuando en realidad el mundo se luce a través de ellos. Y esta es la paradoja más cruel. Cuanto más presumes, menos te queda. Al final, Maquiavelo dejó una pregunta que suena a veneno disfrazado de sabiduría. Si el mundo entero vive para parecer libre, ¿quién más tiene el coraje de serlo? Esta es la primera grieta en la máscara, y cada grieta es una invitación a ver qué hay detrás. Porque los juegos sociales solo son divertidos hasta que te das cuenta de que ya no necesitas jugarlos.
Y es en ese momento cuando el poder cambia de lugar, deja las manos de la multitud y regresa a aquellos que se atrevieron a ver. Pero este despertar tiene un precio, y la mayoría aún no está preparada para pagarlo. El precio es el silencio, y el silencio, como veremos más adelante, no es vacío, sino una cámara secreta donde el verdadero poder empieza a respirar. Hay algo profundamente humano y a la vez peligroso en el deseo de ser aceptado. Desde que nacemos, aprendemos a sobrevivir complaciendo a los demás. Lloramos y somos aceptados, sonreímos y somos recompensados. Crecemos creyendo que la aprobación es sinónimo de amor, y el amor es sinónimo de seguridad. El tiempo pasa, y este patrón se repite. Aprendemos que quienes aceptan son bienvenidos, y quienes dudan, marginados. Y así, poco a poco, comenzamos a desaparecer en nuestro propio deseo de pertenencia. Aquí es donde reaparece Maquiavelo, no como el brutal estratega de la leyenda, sino como un incansable observador de la naturaleza humana. Dijo: la mayoría de la gente no quiere libertad, quiere comodidad, y la comodidad se compra con obediencia. Esta frase, pronunciada hace siglos, parece escrita para el presente, porque el hombre moderno se considera libre, pero vive bajo el yugo más silencioso, la constante necesidad de aprobación. Es una esclavitud que no proviene de los reyes, sino de los reflejos. Dices lo que la sociedad quiere oír, vistes lo que tus compañeros aprueban, compartes lo que merece elogios y, sin darte cuenta, ya no hay distinción entre quién eres y quién debes aparentar. La personalidad se convierte en diplomacia y la autenticidad en un riesgo que pocos se atreven a correr. Considera estas situaciones comunes. Un amigo dice algo con lo que no estás de acuerdo, pero sonríes para evitar crear un ambiente cálido. Un colega hace un chiste ofensivo y te ríes, no porque te parezca gracioso, sino porque temes parecer resentido. En una conversación, alguien dice una mentira y finges creerla para no parecer arrogante. Cada pequeña concesión es una muestra de poder elusivo. Maquiavelo las llamaría microcapitulaciones, pequeñas traiciones cotidianas que, en conjunto, convierten a una persona en un sirviente de las circunstancias. Sabía que la peor forma de obediencia es la que se disfraza de bondad. Uno cree que está siendo educado, cuando en realidad está siendo moldeado. La mente se adapta gradualmente, como un soldado que inclina la cabeza ante el comandante invisible de un tribunal público. Y, curiosamente, nadie la obliga a hacerlo. Se adapta voluntariamente. La obediencia moderna no requiere cadenas. Basta con el miedo a desagradar. Maquiavelo observó que los gobernantes más hábiles no necesitaban coerción para mantener el poder. Simplemente ofrecían a la gente lo que más temían perder: aceptación. Sabía que la mayoría de la gente prefiere un gobernante predecible a un futuro incierto. Y esta lógica, que moldeó imperios, ahora moldea individuos. Quienes prefieren la comodidad del consenso a la tensión de la verdad, se vuelven fácilmente manipulables. Piensa en cómo se manifiesta esto en las redes sociales, en tus relaciones, e incluso en el trabajo. Escribes una opinión, pero la borras antes de publicarla, temeroso de parecer radical. Quieres decir que no, pero sonríes y dices: claro, no hay problema. Te prometes distanciarte de quienes te agotan, pero sigues respondiendo mensajes por miedo a parecer indiferente. Cada una de estas opciones es una pequeña renuncia, una forma sutil de servidumbre voluntaria, y lo más peligroso es que se siente natural. Maquiavelo habría comprendido este fenómeno a la perfección. Lo habría llamado instinto de esclavitud. No porque los humanos sean naturalmente débiles, sino porque están condicionados a confundir la subordinación con la inteligencia social. El sistema nos enseña que quienes se adaptan prosperan, pero el precio de la adaptación completa es la desaparición del individuo. La esclavitud moderna no se expresa con esposas, sino con elogios. No se expresa con gritos, sino con me gusta. No impone silencio, sino que fomenta el ruido. Porque el ruido es una de las formas más sutiles de control. Mientras una persona habla, explica, comparte y presume, se olvida de controlar lo que hace con su propia energía. Se vuelve predecible, y la previsibilidad es lo opuesto al poder. Maquiavelo enseñó que un gobernante
Debe aprender a usar la máscara con sabiduría, sin dejar que se adhiera nunca al rostro. La máscara sirve al juego, no al alma. Quien se convierte en su propia máscara pierde la capacidad de reconocer cuándo está siendo manipulado. Esto es precisamente lo que le sucede a la gente moderna. Creen controlar su imagen, pero es esta la que dicta sus acciones. Piensa en cuántas veces te has sentido culpable por no responder un mensaje rápidamente. ¿Cuántas veces has intentado justificar tu ausencia de un grupo? ¿Cuántas veces te has preocupado por parecer abierto, amable y comprometido? Esto no es casualidad, es condicionamiento. Un condicionamiento que se forma temprano y se alimenta de una cultura que idolatra la franqueza y demoniza el silencio. Maquiavelo sabía que la mayoría de la gente no soporta la soledad porque, en el aislamiento, el disfraz pierde su significado. La soledad es un espejo que refleja la verdad, y pocos pueden soportar su reflejo. Así que buscan el ruido para aislarse. Él lo llamaría política emocional, un conjunto de maniobras inconscientes que las personas realizan para evitar confrontar su conciencia. Pero, ¿qué pasa si alguien decide parar? ¿Qué pasa si de repente dejas de responder a todo, de participar en todas las conversaciones, de justificarte ante todos? El primer golpe será la incomodidad. El silencio de los demás se convertirá en acusaciones. Dirán que has cambiado, que te has vuelto distante, frío, arrogante. Y es en ese momento que la mente se debate entre el miedo y la claridad. El miedo a perder la conexión y la claridad de comprender que quizás nunca hubo una conexión real, solo un intercambio de energía disfrazado de amistad. Maquiavelo diría que aquí es donde comienza la libertad, cuando adquieres la capacidad de decepcionar a los demás sin perderte a ti mismo, cuando comprendes que complacer es la forma más disimulada de dependencia. Creía que el poder solo nace de la independencia, y la independencia es una forma excepcional de valentía. La persona promedio cree controlar sus relaciones, pero en realidad, sus relaciones la controlan a ella. Cada opinión expresada, cada gesto de aprobación, cada concesión en aras de mantener la armonía crea un mapa invisible de manipulación. Nada es más predecible que alguien que quiere ser amado, y los predecibles son fáciles de controlar. Maquiavelo vio esto como la clave de la dominación. Los gobernantes de su época comprendían perfectamente esta lógica. Sabían que quienes aman demasiado son los mismos que se someten sin darse cuenta. Hoy en día, ocurre lo mismo en el ámbito personal. Cuanto más necesitas ser amado, más vulnerable te vuelves al control emocional de los demás. Las personas comprenden, inconscientemente o no, hasta qué punto se puede explotar su necesidad de aceptación. ¿Cuántas veces alguien te ha tratado con amabilidad solo para obtener algo? ¿Cuántas veces te has dado cuenta demasiado tarde de que tu amabilidad estaba siendo abusada? La manipulación rara vez se siente como tal, se disfraza de compasión. Y como en los tribunales descritos por Maquiavelo, lo que parece afecto a menudo resulta ser cálculo. Pero hay una paradoja en este juego. Quienes se sacrifican por placer esperan gratitud, y esta expectativa es su perdición. El sirviente emocional cree que el mundo reconoce su bondad, pero el mundo solo reconoce lo que comprende, y nadie comprende el silencio de quienes nunca establecen límites. Maquiavelo diría que la fuerza no reside en ser amado, sino en ser comprendido como necesario. Y quien se esfuerza por ser amado por todos, al final, no le sirve a nadie. ¿Has notado alguna vez que los más respetados suelen ser los que menos explican? No porque desprecien a los demás, sino porque dominan el arte de la distancia. La distancia crea valor. El secretismo genera respeto. Y el respeto, a diferencia de la empatía, es una forma de poder. Maquiavelo observó esto en todos los ámbitos del poder de la Florencia renacentista. Un príncipe que habla poco, controla más que un cortesano que habla mucho. La lección es dura pero cierta. Cuanto más te justificas, más debilitas tu autoridad. La necesidad de explicar es señal de inseguridad, y la inseguridad es la grieta por la que se cuela el mundo para guiarte. Por eso aconsejó que piensen lo que quieran. El silencio es más convincente que cualquier defensa. Hay algo liberador en esta idea, porque en cuanto te das cuenta de que el mundo te juzgará de todos modos, la máscara se cae. Y cuando la máscara se cae,
nace una nueva forma de poder, el poder de no tener que demostrar nada. Es un poder que no se demuestra, sino que se siente. Un poder que no controla a los demás, pero que no permite que te controlen a ti. Pero el camino hacia esto es solitario. La transición de complacer a dominar es el camino más peligroso. Aquí es donde muchos se dan por vencidos. La presión social aumenta, la incomodidad se intensifica y el ruido se intensifica. La gente intentará alejarte, convencerte de que eres difícil, frío, egoísta, pero en el fondo quieren que sigas siendo predecible. Maquiavelo diría que aquí es donde gobernantes y gobernados se separan. El gobernante tolera la incomprensión en nombre de la autonomía. Los gobernados no pueden. Se someten a etiquetas para evitar la incomodidad de la soledad. Una persona verdaderamente libre es aquella que no necesita esconderse tras la diplomacia de las apariencias. Y quizás esta sea la mayor ironía. El mundo ensalza la libertad, pero odia a quienes la viven de verdad, porque la libertad de uno revela la prisión de otros. Es contagiosa, pero también peligrosa. Precisamente por eso se combate. Maquiavelo vería en esto el mismo ciclo político eterno. El pueblo exige un líder que lo libere, pero ataca al primero que sinceramente intenta hacerlo. El individuo exige autenticidad, pero rechaza a quienes reflejan la verdad. La sociedad exige mentes fuertes, pero recompensa a quienes obedecen. Por lo tanto, la esclavitud no es impuesta, es deseada. El hombre no desea la carga de la elección, anhela la comodidad del aplauso. Y mientras esta dinámica persista, el mundo será gobernado no por los más sabios, sino por quienes mejor comprenden el miedo humano. Y aquí, ante esta observación, surge una pregunta que determina el siguiente paso. ¿Quieres ser amado o libre? Esta elección, aparentemente sencilla, lo cambia todo. Al fin y al cabo, el amor colectivo exige obediencia, y la libertad exige soledad, y lo que el estratega más teme, lo aprovecha. Maquiavelo sabía que el poder empieza donde termina el miedo, y el miedo termina cuando te das cuenta de que ya no necesitas ser aceptado para existir. Aquí es donde el juego social empieza a cambiar, y cuando la situación cambia, el silencio que todos evitan comienza a hablar por ti. Aquí es donde comienza la verdadera estrategia. ¿Has notado alguna vez que la mayoría de tus conversaciones no buscan comunicar algo, sino mantener una ilusión? Casi todo lo que la gente moderna llama interacción es, en realidad, una transacción invisible. Nadie habla simplemente para expresarse, habla para mantener su lugar en el mapa social. Detrás de cada palabra se esconde un pacto silencioso, y detrás de cada sonrisa, un cálculo. Maquiavelo lo habría entendido con desagradable claridad. Sabía que el verdadero poder no reside en quienes hablan más alto, sino en quienes comprenden lo que otros intentan ocultar. El mundo se ha convertido en un mercado donde la atención es la nueva moneda y la presencia, un bien codiciado. Cada mensaje al que respondes, cada conversación larga, cada sí, dicho sin parecer grosero, es una transferencia de energía. Gastas tu recurso más preciado, tu concentración, claridad de pensamiento y fortaleza, en interacciones que, en última instancia, solo alimentan la necesidad de la otra persona de sentirse escuchada. Curiosamente, nadie enseña esto. Hablan del tiempo como un recurso lineal, pero el tiempo presente es vibración, y cada distracción es un drenaje que reprograma el campo energético de la mente. Maquiavelo, quien vivió entre intrigas y cortesanos, observó el mismo patrón entre la élite florentina. Los débiles siempre eran los más ruidosos. Creían ser escuchados cuando en realidad sus acciones eran juzgadas. El silencio, sin embargo, era la herramienta de los estrategas. Decía que quien domina el silencio controla el flujo del poder. Y en el mundo actual, donde todos gritan, quien aprende a guardar silencio se convierte en una fuerza invisible y, por lo tanto, incontrolable. Pero hay un aspecto aún más sutil en este juego. La gente cree coexistir por cercanía, cuando en realidad se debe a una necesidad energética. Quienes no soportan su propio vacío buscan ruido. Quienes temen a sus propios pensamientos buscan compañía. Y así, lo social se convierte en un sistema de escape colectivo, una especie de anestesia general. Maquiavelo llamaría a esto política emocional inconsciente, el arte de evitarse a sí mismo mediante la distracción.
¿Cuántas veces te has dado cuenta de que una conversación había terminado, solo para sentirte aún más cansado que antes? No es casualidad. El agotamiento social es un tributo a la superficialidad. Quien habla sin rumbo no se da cuenta de que está vendiendo fragmentos de su propia claridad. El precio de la disponibilidad constante es la destrucción de la propia presencia, y la presencia es la tierra donde prospera el poder. Maquiavelo comprendió que un gobernante eficaz no reacciona a todo, sino que elige. Sabe que responder a todos equivale a servir a todos. Por lo tanto, permanece tan inaccesible que crea escasez. Este mismo principio determina el valor de todo. Lo excepcional se vuelve poderoso. El problema es que el hombre moderno cree que ser accesible significa ser bueno. La accesibilidad se ha convertido en sinónimo de humildad, pero en realidad es solo un disfraz para la debilidad. ¿Has notado alguna vez cómo a las personas les resulta más fácil acercarse a quienes siempre están disponibles? Y cómo, paradójicamente, respetan a quienes mantienen la distancia. No es arrogancia, sino magnetismo. El secretismo genera autoridad, y la autoridad es la forma más pura de influencia. Maquiavelo la llamaría maestría psicológica, la capacidad de controlar el ritmo de la comunicación. Una persona siempre presente se vuelve predecible, y la previsibilidad es lo opuesto al poder. En política, en la guerra o en la vida, lo predecible es lo primero que falla. Maquiavelo sabía que la incertidumbre es un arma. Decía que un príncipe sabio debe ser amado y temido, pero nunca comprendido del todo. La comprensión completa es el comienzo de la debilidad. Lo mismo ocurre en las relaciones humanas. Otro solo tiene poder sobre ti cuando comprende tus reacciones. Pero ¿qué hacer cuando el propio sistema exige atención constante? ¿Cuándo ha convertido el mundo moderno la transparencia en una obligación moral? La respuesta es paradójica: aprender a mostrarse sin delatarse. El secreto de un estratega es parecer abierto, pero permanecer indescifrable. Esta es la diferencia entre visibilidad y vulnerabilidad. Ser visto es inevitable. Ser leído es una elección. Maquiavelo diría que, en una sociedad sobresaturada de información, el verdadero secretismo es su escasez. Hoy en día, el silencio es el lujo supremo, reconocido por el poder. Quien lo posee no es percibido como débil, sino como enigmático. Y el enigma es el primer paso hacia el poder. Por lo tanto, el silencio no es vacío, es una estrategia. Cada pausa calculada, cada ausencia deliberada, cada palabra eludida, crea un aura que la multitud no puede descifrar. Pero hay un punto más profundo. El precio de la accesibilidad constante es la pérdida de la propia soberanía mental. Cuando todos tienen acceso a ti, nadie te respeta. Y el respeto es la base invisible de cualquier relación de poder. Maquiavelo observó que un gobernante que interactúa demasiado con el pueblo pierde su trono incluso antes de caer. Se convierte en uno de ellos. Y uno de ellos no manda, simplemente participa. Lo mismo ocurre a nivel personal. Quienes interactúan demasiado con todos pierden la compostura. ¿Alguna vez has sentido que cuanto más intentas complacer, menos te toman en serio? Esto se debe a que la sumisión emocional es señal de debilidad. Las personas están programadas para explotar lo fácil. Cuando das demasiado, enseñas a los demás a devaluarte. Al contenerte, despiertas curiosidad y respeto. El poder es un campo magnético, y el misterio es su combustible. Maquiavelo comprendió este fenómeno mejor que cualquier persona influyente moderna. Sabía que el valor no reside en la frecuencia con la que apareces, sino en cuánto puedes desaparecer sin ser olvidado. Una persona poderosa no desaparece, se retira, y su ausencia nunca es silencio, sino una presencia proyectada. Mientras que los ingenuos se esfuerzan por ser recordados por su frecuencia, el estratega es recordado por su rareza. Pero bajo esto se esconde una capa aún más oscura. El robo de energía no es una metáfora espiritual, sino una realidad psicológica. El tiempo es el vector de la mente, y ésta gasta energía en todo lo que toca. Cada interacción mina fragmentos de concentración, creatividad y paz, y el mundo, consciente de ello, ha creado un sistema que se alimenta de nuestra fatiga. Notificaciones, exigencias, conversaciones forzadas,
Todos estos son mecanismos de agotamiento. Maquiavelo lo llamaría una nueva forma de control político. Dominación no por la fuerza, sino por la distracción. Y quizás la distracción sea la prisión más perfecta que la humanidad haya creado jamás. Porque nadie entiende cuando se le distrae. La gente llama vida normal a lo que en realidad es una estrategia colectiva de distracción. Es un imperio del ruido, y el ruido es el nuevo tirano. Cualquiera que intente resistirse se siente aislado, y el aislamiento le aterra. Pero es precisamente en este miedo que se redefine el poder. ¿Has considerado alguna vez que el silencio puede ser un acto de desobediencia? Que la falta de voluntad para responder, participar y reaccionar es un acto de resistencia política. Maquiavelo vería en esto el nacimiento de un nuevo tipo de príncipe, uno que controla su propio campo energético, uno que entiende que controlar la atención es lo mismo que controlar el destino. La sociedad moderna es un vasto teatro de interacciones vacías. Todos hablan, nadie escucha, todos expresan su opinión, pero pocos reflexionan. Es un juego de apariencias, donde el primero en callar pierde, pero el silencio es el verdadero campo de observación. Es aquí donde un estratega identifica los errores de los demás, recopila información y prepara una jugada inesperada. Maquiavelo decía que la paciencia es el arte del depredador astuto, no porque pretenda causar daño, sino porque comprende el valor del tiempo. Una persona impaciente demuestra debilidad, una paciente muestra fortaleza. Por lo tanto, enseñaba que es mejor esperar el momento oportuno que actuar impulsivamente. En el caos del mundo moderno, la reacción es lo que todos hacen, y por eso quienes observan las reglas gobiernan. Pero hay un poder aún más sutil que dominar a los demás, dominar tu propia necesidad de estar presente. Es un poder silencioso, casi invisible pero absoluto. Cuando aprendes a desapegarte sin culpa, empiezas a ver el juego con nuevos ojos. La gente habla, hace planes, presume, y tú observas. Gastan energía intentando demostrar sus sentimientos, mientras tú la ahorras, decidiendo qué merece tu atención. Maquiavelo vio en esto la verdadera nobleza. Decía que un príncipe sabio nunca debe reaccionar a la emoción, sino siempre a la conveniencia. Esta frase puede parecer fría, pero es liberadora. Al fin y al cabo, quien vive reaccionando está atrapado en el ritmo de los demás, y quien marca este ritmo crea el terreno en el que todos los demás bailan. Pero ¿qué pasaría si dejaras de reaccionar automáticamente? ¿Qué pasaría si en lugar de excusarte, simplemente guardaras silencio? ¿Qué pasaría si en lugar de intentar complacer, observaras? ¿Qué pasaría? Primero, incomodidad. El mundo considera extraños a quienes no dan explicaciones. Pero poco después de la incomodidad llega algo nuevo: respeto. Y el respeto, una vez ganado, rara vez se pierde. Maquiavelo sabía que el miedo y el respeto provienen de la misma fuente, la sensación de poder. Y el poder en el mundo humano rara vez es físico, es psicológico. Es el poder sobre el impulso de protegerse, de complacer, de responder, de demostrar su valía. Cada vez que resistes este impulso, fortaleces tu campo de poder. El hombre moderno vive conectado con el mundo que lo rodea, pero desconectado de sí mismo. Habla constantemente, pero rara vez comunica algo sustancial. Maquiavelo consideraría esto un fracaso de la estrategia humana. Un verdadero estratega no habla impulsivamente, habla con propósito. Y si el objetivo es mantener el poder, el silencio sigue siendo la mejor respuesta. En definitiva, todas las relaciones humanas son un intercambio de energía disfrazado de afecto. Y en este juego de energía, quien más ahorra gana. La persona promedio quiere ser comprendida. La persona sabia quiere ser incomprensible. La persona promedio quiere ser tomada en cuenta. La persona sabia quiere ser recordada por su ausencia. Por eso Maquiavelo habría sido un observador fascinado de la era digital. Habría comprendido que los nuevos gobernantes no residen en palacios, sino tras bambalinas de la atención colectiva. Quienes controlan lo que la gente ve, siente y consume, ejercen más poder que cualquier rey. Pero también habría comprendido que el verdadero poder no reside en captar la atención de los demás,
sino en impedir que capten la tuya. El mundo entero vive de distracciones, pero solo quienes pueden concentrarse viven de la fuerza. Y quizás esta sea la lección más importante de esta sección. Quienes invierten energía en cada diálogo, cada argumento y cada explicación pierden su independencia. El nuevo príncipe, una persona clara, reflexiva y centrada, no busca ser escuchado, busca ver lo que otros pasan por alto, porque al final el poder no se demuestra, no se grita, no se anuncia. Él observa, él espera, él elige, y cuando finalmente sucede, no se siente como una fuerza, sino como el destino. Una multitud es el espejo más distorsionador del mundo. Nadie ve con claridad en ella porque todos están ocupados intentando reflejarse mutuamente. Es un organismo vivo, pero sin conciencia. Curiosamente, cuanto más grande es, menos inteligente es. Esto no es una opinión filosófica, es un hecho observado durante siglos. En 1895, el sociólogo francés Gustave Le Bon demostró que, cuando se encuentra atrapado en una multitud, una persona pierde la capacidad de pensar lógicamente. El instinto se impone, el miedo se disfraza de moralidad, y la irracionalidad se convierte en virtud. Maquiavelo comprendió esto intuitivamente mucho antes que la ciencia. Sabía que un pueblo unido no es sinónimo de fuerza, sino de vulnerabilidad colectiva. La mente de un individuo, disuelta en las masas, se convierte en terreno fértil para toda forma de manipulación. Mira a tu alrededor. Las redes sociales, la moda, las opiniones y los escándalos actuales son versiones modernas de la vieja plaza del pueblo. La gente se reúne no porque piense igual, sino porque teme pensar diferente. Buscan consuelo en la similitud, como si la mayoría fuera el sello de la verdad. Y como dijo Maquiavelo, un hombre prefiere estar equivocado con muchos que acertar solo. Esta frase, pronunciada hace 500 años, captura a la perfección la lógica del siglo XXI. La multitud no necesita claridad, necesita dirección. No necesitas libertad, necesitas líderes que te digan qué sentir y a quién odiar. Y los líderes, políticos, digitales, religiosos, lo saben mejor que nadie. Existe un experimento clásico realizado por el psicólogo Solomon Asch en la década de 1950 que demuestra la vulnerabilidad de la mente humana a la presión social. Se pidió a voluntarios que respondieran preguntas sencillas sobre la longitud de líneas dibujadas en un papel. Las respuestas eran obvias, pero todos los demás siguieron su ejemplo y dieron respuestas incorrectas intencionadamente. El resultado: la mayoría de las personas sucumbieron a la presión social, incluso sabiendo que estaban equivocadas, simplemente para encajar. Lo que Maquiavelo habría llamado el instinto de supervivencia social, la psicología moderna lo llama conformidad. El nombre cambia, pero el mecanismo sigue siendo el mismo: el miedo a ser la única persona cuerda entre los ciegos. Esta dinámica explica prácticamente todo lo que ocurre a gran escala. La opinión pública no es una fuerza espontánea, sino un campo cuidadosamente definido. Las ideas más populares surgen no porque sean ciertas, sino porque se han repetido hasta parecerlo. Y la repetición es la forma más efectiva de hipnosis. La propaganda política, las protestas masivas, las campañas comerciales e incluso los debates ideológicos se basan en el mismo mecanismo: repetición, emoción y afiliación. Maquiavelo observó esto en cada plaza de Florencia. Sabía que un gobernante que comprende el poder de la emoción colectiva puede dominar al pueblo sin blandir la espada. Pero hay algo aún más inquietante: el mismo mecanismo que une a las masas destruye al individuo pensante. La soledad intelectual se ha convertido en sinónimo de arrogancia. Cuestionar se ha convertido en un acto de rebeldía. Y la duda, que debería ser el punto de partida de la sabiduría, se ha percibido como una amenaza. La sociedad no necesita personas pensantes, necesita a quienes concuerdan. Es más fácil manipular un mar de cabezas inclinadas que una mente silenciosa. Y es precisamente por eso que se castiga la verdadera independencia. El individuo que piensa de forma original no es celebrado, se le aísla. Maquiavelo habría dicho que esta es la forma más sofisticada de tiranía, aquella que no requiere el uso de la fuerza,
ya que el propio pueblo es responsable de castigar la disidencia. En su época, la censura venía desde arriba. Hoy emana de todos lados. La turba digital se ha convertido en el nuevo inquisidor. No quema cuerpos, sino reputaciones. No encarcela físicamente, sino que destruye socialmente. El castigo abolicionista moderno es simplemente una versión tecnológica del exilio. Y curiosamente, como en los tribunales antiguos, el motivo no siempre importa. Lo que importa es el castigo en sí mismo, un ritual que confirma la unidad del grupo. El filósofo Friedrich Nietzsche denominó esta moralidad de rebaño, la tendencia humana a considerar correcto lo que el grupo aprueba. Cuando alguien se atreve a perturbar esta estructura, el grupo reacciona con violencia emocional, no porque el rebelde amenace la verdad, sino porque amenaza el equilibrio de las ilusiones. La multitud no tolera a los pensadores, pues el pensamiento individual es un virus que destruye el contagio colectivo. Y la historia está repleta de pruebas. Sócrates fue condenado por corromper a la juventud, simplemente por enseñar a pensar. Galileo fue amenazado por afirmar que la Tierra no es el centro del universo. Maquiavelo fue exiliado por argumentar que los gobernantes deben entender a las personas como son, no como les gustaría que fueran. En todas las épocas, el precio de la claridad es la exclusión. Pero, ¿qué le sucede a una sociedad entera cuando todos tienen miedo de pensar? Se derrumba silenciosamente. Las ideas dejan de nacer. El progreso se convierte en repetición. El intelecto se subordina al consenso. Y el mundo se convierte en un escenario donde cada uno interpreta papeles que no ha elegido. La ilusión de unidad reemplaza la autenticidad de las diferencias. Maquiavelo dijo que la gente juzga más con los ojos que con la mente, y es precisamente por eso que prevalecen las apariencias. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas de tus opiniones son realmente tuyas? ¿Cuántas ideas defiendes porque las has puesto a prueba en la práctica? ¿Y cuántas simplemente porque las has escuchado innumerables veces? Este es el punto ciego del poder moderno. No necesita convencer a nadie, solo saturar. La saturación crea una sensación de verdad, y la verdad, una vez que se vuelve conveniente, deja de ser peligrosa. En la era de las redes sociales, esto se manifiesta casi matemáticamente. Las investigaciones demuestran que el contenido con una alta carga emocional, ira, indignación, miedo, se viraliza un 70% más que el contenido neutral. Esto significa que el algoritmo ha aprendido lo que Maquiavelo sabía. La gente no piensa, reacciona, y quien controla las emociones controla la narrativa. Pero lo más interesante es que el control emocional no siempre es forzado, a menudo es deseado. Las personas desean creer en algo superior, algo que las libere de la responsabilidad de sus propios pensamientos. Necesitan líderes, gurús, ideologías, incluso enemigos, cualquier cosa para llenar el vacío creado por la necesidad de tomar decisiones independientes. Por eso las personas se sienten perdidas en la libertad. El libre albedrío atemoriza a quienes nunca han aprendido a usarlo. Maquiavelo habría observado este fenómeno con admiración. Sabía que la fuerza de un gobernante no reside en su bondad, sino en su capacidad para comprender las debilidades humanas. La gente es tan sencilla y tan obediente a las necesidades del momento que quienes engañan siempre encontrarán a quienes se dejen engañar, escribió. Y quizá nada haya cambiado. La única diferencia es que hoy el trono no está en el palacio, sino en la pantalla. Hay algo casi poético en esta paradoja. Vivimos en la era más informada y a la vez más confusa de la historia. Nunca antes el acceso al conocimiento había sido tan amplio, ni el pensamiento tan superficial. La multitud navega en un océano de datos, pero se ahoga bajo la superficie de la emoción. La inteligencia se ha convertido en un espectáculo, la opinión en moneda de cambio y la verdad en una mercancía que cambia de color según la demanda. Y en medio de este caos, el individuo que intenta pensar de forma independiente es visto como un enemigo del equilibrio. Maquiavelo, si viviera hoy, diría que el nuevo príncipe no es un político, sino un creador de narrativas.
alguien que entiende que la realidad es solo la versión más convincente de una mentira. No necesita gobernar naciones, solo necesita gestionar percepciones. Y el campo de batalla es la mente colectiva. Pero ¿qué pasa con quienes deciden abandonar este juego? ¿Qué pasa con quienes rechazan la histeria de la multitud y eligen el silencio como forma de resistencia? Al principio sienten el peso del exilio. El aislamiento choca con el miedo más antiguo de la humanidad, el miedo a ser invisible. Pero después de un tiempo, algo cambia. La soledad comienza a dar paso a la claridad. Se dan cuenta de que, sin el ruido de los demás, su propia voz se vuelve audible. Y entonces, por primera vez, no reaccionan, observan, y quienes observan comienzan a comprender. Investigaciones recientes demuestran que el cerebro humano necesita al menos 23 minutos de silencio absoluto para reorganizar los pensamientos y recuperar la claridad. 23 minutos es un tiempo que la mayoría de las personas no soportan estar desconectadas, pero es precisamente durante este periodo que la mente se reprograma, el caos se disipa y la comprensión regresa. Si Maquiavelo hubiera sabido esto, habría sonreído. Se habría dado cuenta de que el silencio es donde se restaura la verdadera fuerza. Lo que la multitud teme es precisamente lo que el pensador busca, el vacío, porque en el vacío no hay distracción, y sin ella la verdad se revela. Y la verdad rara vez es cómoda. El hombre común huye de ella como de su propia sombra. El sabio, en cambio, la enfrenta, incluso cuando duele. Por eso el poder siempre parecerá cruel a los ojos de los débiles, porque exige claridad, y la claridad exige soledad. La multitud seguirá siendo ruidosa, sedienta de lo nuevo, esclavizada por las emociones colectivas, pero en medio de este ruido, siempre habrá una mirada silenciosa, y esta mirada, incluso solitaria, es ya el comienzo de una revolución, porque no hay fuerza mayor que una mente decidida a pensar por sí misma. Maquiavelo sabía que el pueblo sigue a quien habla más fuerte, pero quien habla último determina el destino. Y mientras la multitud ruge y la historia gira en círculos, queda una pregunta simple e incómoda. ¿Quieres ser parte del coro o quieres ser una voz que se escuche en el silencio? La palabra amistad tiene connotaciones antiguas, casi sagradas. Se la describe como un refugio emocional, un lugar de refugio y confianza. Pero ¿qué significa realmente esta palabra? Maquiavelo diría que la amistad es, ante todo, un contrato de conveniencia, una unión emocional disfrazada de afecto. Para él, los vínculos humanos no eran una expresión de pureza, sino un reflejo del cálculo. Se ama por interés propio, no por virtud, escribió en una de sus cartas. Y esta frase, tan directa como brutal, resiste el paso del tiempo. En la práctica, casi todas las amistades surgen de algún tipo de necesidad, de apoyo, reconocimiento, conexión, validación. Dos personas se conocen porque algo conecta, pero rara vez consideran si esta conexión es natural o estratégica. Lo cierto es que los vínculos humanos se sustentan menos por la intimidad que por los beneficios emocionales que ofrecen. Cuando uno alimenta el ego del otro, el vínculo se fortalece. Cuando uno cambia y se altera el equilibrio, la amistad comienza a desmoronarse. Curiosamente, el fin de una amistad a menudo no se debe a una gran traición, sino a algo más simple. El contrato emocional silencioso ya no tiene sentido. Maquiavelo habría observado este fenómeno con la ecuanimidad de quien comprende el juego humano. No condenaría la amistad, simplemente la consideraría parte de la política natural de la existencia. Para él, todas las relaciones contienen jerarquías invisibles, roles sutiles y mezquinas negociaciones de poder. La amistad, sin excepción, es la etapa donde estas negociaciones se disimulan con mayor claridad. Es allí donde se pone a prueba la lealtad, se evalúan las intenciones y se exponen las debilidades. Un amigo es a la vez un confidente y un observador de nuestro comportamiento, y si no se elige con sabiduría, puede convertirse en nuestro adversario más peligroso. En la Florencia renacentista, Maquiavelo presenció cómo innumerables gobernantes perdían sus tronos por confiar demasiado en sus amigos. Vio cómo se desmoronaban alianzas por promesas incumplidas y amistades utilizadas como armas políticas.
Aprendió a las malas que el afecto y el interés rara vez van de la mano, e incluso hoy, en las minucias de la vida cotidiana, la historia se repite. Se llama desilusión a lo que en realidad es simplemente la revelación de lo que siempre estuvo oculto. ¿Cuántas veces alguien se te ha acercado en un momento de éxito, solo para desaparecer cuando ya no tenía nada que ofrecer? ¿Cuántas amistades sufren por falta de beneficios, elogios o reciprocidad constante? Las personas se mueven por el intercambio, y esto es inevitable. El problema comienza cuando la ilusión de pureza eclipsa la capacidad de ver la realidad. Maquiavelo diría que el error no radica en hacer alianzas, sino en ignorar su valor. La modernidad ha otorgado a la amistad un peso casi moral. Se espera que los amigos sean leales, abiertos, comprensivos e incondicionales. Pero esto implica exigir la perfección a un ser imperfecto. Nadie es constante en sus apegos. Las emociones cambian, los intereses se transforman, y lo que parecía eterno se disuelve en el silencio. Esta fluidez es natural, pero el hombre moderno la rechaza. Convierte la amistad en un contrato emocional para toda la vida, y cuando ese contrato se rompe, se siente traicionado. Maquiavelo, siendo más realista, solo habría visto una reorganización natural de las fuerzas. Creía que el poder y las relaciones obedecen a las mismas leyes. Donde hay apego, hay expectativa. Donde hay expectativa, hay vulnerabilidad. Y donde hay vulnerabilidad, existe la posibilidad de manipulación. Un amigo que conoce tus secretos, conoce tus puntos débiles. Un amigo que escucha con paciencia, sabe cómo influir en tus decisiones. Y un amigo que te consuela, sabe cuándo eres débil. Esto no es malicia, sino instinto humano. Quienes comprenden esto no se enfrían, sino que adquieren claridad. Existe un tipo de amistad que Maquiavelo llamaría alianza de conveniencia. Relaciones que perduran mientras exista interés mutuo, ya sea emocional, profesional o simbólico. Estos vínculos pueden perdurar años, pero su fundamento siempre es condicional. Cuando dejan de ser útiles, la conexión se disipa como la niebla. Esto ocurre cuando uno crece mientras el otro se estanca, cuando uno cambia de valores mientras el otro permanece igual. El amor se desvanece, pero la costumbre intenta ocultar la pérdida. Piensa en cuántas personas has conservado en tu vida solo por nostalgia. Cuántas amistades persisten, no porque haya amor, sino porque una ruptura significa soledad. La gente teme más el vacío de una relación que la falsedad de la compañía. Maquiavelo lo llamaría una dependencia emocional arraigada, un miedo a la soledad disfrazado de devoción. Sabía que la verdadera independencia comienza cuando una persona comprende que una relación no es una obligación, sino una elección, y que toda elección conlleva un riesgo. La verdadera amistad, si es que existe, es la que perdura incluso cuando el interés se desvanece, pero estas son raras. Muy raras, quizás una o dos en la vida. El resto son alianzas temporales, pactos de conveniencia, puentes que se construyen y se destruyen según sea necesario. En un mundo donde la superficialidad se ha vuelto la norma, las relaciones se desintegran fácilmente. La comunicación instantánea ha creado la ilusión de cercanía, pero ha diluido el valor de la presencia. Las amistades se construyen con mensajes rápidos, corazones virtuales y promesas vacías. La gente moderna cree estar rodeada, cuando en realidad simplemente está conectada. Existe una diferencia entre comunicación y relaciones. La primera es digital, la segunda es humana. Maquiavelo habría visto en este escenario el mismo patrón que en la política que estudió. Cuanto más amplia es la red, más débiles son los vínculos. Sabía que el poder se pierde cuando se sobreextiende. Lo mismo ocurre con el apego. El corazón humano no está diseñado para mantener docenas de conexiones fuertes. Existe un límite biológico y energético. La ciencia moderna lo confirma. Una investigación de la Universidad de Oxford muestra que el cerebro humano es capaz de mantener solo unas 150 conexiones sociales significativas, e incluso entre ellas, solo 5 son verdaderamente profundas. Todo lo demás es ruido emocional. Pero el hombre moderno, impulsado por la vanidad y el miedo a la alienación, se esfuerza por expandir sus conexiones hasta el colapso total.
Quiere estar en todos los grupos, responder a todos los mensajes, ser recordado por todos. Y sin darse cuenta, se vuelve prisionero de su propio exceso. Maquiavelo diría que esta es una nueva forma de esclavitud. La esclavitud de la accesibilidad. Cuando todos pueden acceder a él, nadie lo valora. Cuando todos lo conocen, nadie lo comprende. Por lo tanto, la capacidad de elegir con quién relacionarse es una de las formas más raras de libertad. El sabio se aísla no por desprecio hacia el mundo, sino porque conoce el valor de cada conexión. Entiende que mantener a alguien cerca requiere una inversión de tiempo, energía y atención, y que no todos merecen esta inversión. La mayoría de la gente desperdicia energía intentando complacer a quienes no serían recíprocos, y este desequilibrio destruye la mente. Maquiavelo dijo que un hombre prudente preferiría ser temido a amado, a menos que pueda ser ambas cosas. Esta frase, a menudo malinterpretada, no habla de crueldad, sino de respeto. Ser amado significa depender de los sentimientos ajenos. Ser respetado significa mantener el propio equilibrio, independientemente de las emociones ajenas. Y esto también aplica a la amistad. Un amigo que te respeta puede discrepar, distanciarse, incluso oponerse, pero nunca te usará como herramienta. Alguien que te ama te idealiza indiscriminadamente, y cualquier idealización es preludio de la decepción. La verdadera madurez emocional comienza cuando comprendes que no todos merecen acceso total a tu vida. No todos deberían conocer tus planes, tus miedos, tus fracasos. La intimidad es un lujo disponible solo para quienes tienen la disposición de no usarla en tu contra. Maquiavelo observó esto en las luchas de poder entre príncipes y cortesanos. Cuanto más revela una persona, más vulnerable se vuelve. Lo mismo aplica a las relaciones personales. La confianza es un riesgo calculado, y quienes la comparten imprudentemente invitan a su propia caída. Pero hay una paradoja en todo esto. Aun conscientes del peligro, los humanos aún anhelan la conexión. El aislamiento prolongado también los desgasta, pues somos criaturas propensas al intercambio. El secreto, quizás, reside en el equilibrio, coexistencia sin dependencia, amor sin sumisión, intercambio sin autoengaño. Maquiavelo llamaría a esto la sabiduría política del alma, la capacidad de vivir entre personas sin pertenecer a ellas. El precio de esta claridad es alto. Exige desapego, paciencia y cierta ecuanimidad emocional. Es una especie de soledad consciente, distinta de la que causa dolor. Es una soledad que protege. La soledad elegida es un lugar donde el poder se reorganiza, donde la mente se fortalece y el corazón se purifica de influencias externas. Maquiavelo sabía que un gobernante que no ha aprendido a estar solo se convierte en rehén de sus consejeros. Lo mismo ocurre con cualquier persona. Quienes no saben estar consigo mismos terminan bajo el control de otros. En algún momento, toda persona consciente se da cuenta de que necesita reducir su círculo. Y esta reducción no es una pérdida, sino una mejora. De 100, quedan 10. De 10, 3. Y quizás, al final, solo quede uno. Este proceso es doloroso, pero liberador. Es el momento en que una persona deja de perseguir la cantidad y comienza a buscar la coherencia. La amistad deja de ser un refugio y se convierte en una elección. Y la elección es el gesto más político de todos, porque, en última instancia, lo que Maquiavelo enseñó sobre el poder también se aplica al alma. No se gobierna por el exceso, sino por la concentración. Quien intenta mantener todas sus relaciones se agota. Quien elige con precisión se fortalece. La vida no consiste en conexiones eternas, sino en alianzas temporales que te ayudan a crecer hasta que ya no las necesitas. Y cuando llega ese momento, cuando una persona finalmente se da cuenta de que puede caminar sin muletas emocionales, algo cambia para siempre. Su presencia se vuelve más ligera, su mirada más firme, su mente más libre. El mundo pierde parte de su poder sobre ti, y las relaciones dejan de ser prisiones para convertirse en espejos. Maquiavelo no creía en la inocencia, creía en la claridad mental, y quizás esta sea la única forma de amistad verdadera que aún existe, aquella en la que ambas partes saben exactamente quiénes son, qué pueden ofrecer
y qué no pueden prometer. Todo lo demás es teatro. Todo lo demás es una promesa, una ilusión. Por eso, si pudiera observar el mundo moderno, diría: cuidado con quienes dicen estar siempre de vuestro lado. Quienes no cambian de postura no están vivos, y quienes no se mueven, tarde o temprano se quedarán atrás. La amistad, en definitiva, es un arte político, y como cualquier arte político, requiere distancia, claridad y perspicacia, no para vivir en la desconfianza, sino para evitar ser dominado. Porque, en definitiva, la verdadera fuerza no reside en tener muchos aliados, sino en tener pocos y no necesitar ninguno. Llega un momento en que la vida deja de ser un escenario para convertirse en un espejo. Todo lo que antes era ruido, voz, opinión, expectativa, aplausos, empieza a parecer lejano. En ese momento, te das cuenta de que has pasado años intentando ser comprendido por un mundo que no se entiende a sí mismo. Maquiavelo, con su implacable claridad, diría que aquí termina el juego del poder y comienza el de la conciencia. El poder político controla a los demás. La fuerza interior controla el propio destino. Y es aquí donde todo el viaje encuentra sentido. Una persona que ha experimentado el caos social y emocional, ahora se enfrenta a algo más desafiante: aprender a gestionarse. Después de todo, el poder sobre los demás es solo un ensayo. El verdadero logro reside en dominar el propio ego, y esta transición no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso lento, a menudo doloroso, pero profundamente transformador. La buena noticia es que existen caminos prácticos para quienes tienen el valor de seguirlos. El primer paso es vigilar tus propios pensamientos. La mente humana es como una ciudad, llena de callejones, distracciones y voces que compiten por tu atención. La mayoría de las personas viven como gobernantes débiles, permitiendo que sus pensamientos fluyan libremente. La práctica comienza con algo simple: la observación. Observa lo que piensas, lo que te irrita, lo que te conmueve, lo que te distrae. Escríbelo todo, sin juzgar. Este acto de escribir es el comienzo de la disciplina mental. Maquiavelo lo llamaría mapear el territorio. No puedes gestionar lo que no conoces. El segundo paso es repensar tu relación con el tiempo. El tiempo es la moneda de cambio más valiosa. Maquiavelo sabía que quienes desperdician el tiempo pierden la capacidad de prever y tomar decisiones. La mayoría de la gente vive de forma reactiva, pero el poder nace de la anticipación. Así que aprende a planificar tu día como un príncipe que reúne a su ejército. Por la mañana, determina qué es realmente importante. Concéntrate en lo esencial, elimina lo innecesario. Y cada día, reserva un momento de silencio absoluto. Un descanso de 20 minutos sin ruido, sin pantallas, sin interrupciones. Es en este espacio donde los pensamientos se alinean y surge la claridad. El tercer paso es aprender a gestionar tus emociones como si fueran sirvientes de un reino interior. Ningún gobernante eficaz permite que sus asesores lo dominen. Los escuchan, pero toman decisiones. Lo mismo ocurre con la mente humana. La ira, la tristeza, el miedo, el deseo, todos son mensajeros, no tiranos. El secreto está en escuchar, no en obedecer ciegamente. Cuando sientas ira, pregúntate qué intenta proteger. Cuando sientas miedo, pregúntate qué intenta evitar. Cuando sientas apego, pregúntate qué intenta satisfacer. Cada emoción contiene información sobre ti, y la inteligencia emocional comienza cuando aprendes a descifrarla. El cuarto paso es estratégico y profundamente espiritual. Elige el entorno en el que fluirá tu energía. Maquiavelo observó que un gobernante sabio elegía cuidadosamente a quienes lo rodeaban. Sabía que la influencia no es cuestión de voluntad, sino de contagio. Si vives rodeado de gente caótica, te contagiarás del caos. Si vives con una mente débil, malgastas tu energía intentando equilibrar lo que no te pertenece. La práctica es sencilla, pero requiere valentía. Reexamina tu círculo social. Pregúntate quién te inspira, quién te fortalece y quién simplemente te agota. Eliminar a quienes te agotan la energía es una forma silenciosa de autoestima. El quinto paso es recuperar el valor del silencio. En el mundo moderno, el silencio parece vacío, pero precisamente ahí reside el renacimiento.
Maquiavelo decía que los sabios observan más de lo que hablan. El silencio es la base de cualquier comprensión profunda de la realidad. Es en el silencio que se empieza a ver con claridad el comportamiento de los demás. Es en el silencio que la intuición se convierte en una herramienta para la toma de decisiones. El silencio, si se practica con constancia, crea una presencia tan fuerte que no requiere explicación. La gente empieza a escucharte incluso cuando guardas silencio. Este es el poder psicológico en su forma más pura. Pero hay un sexto y último paso, el más crucial de todos. No se trata del mundo exterior, sino del significado de tu propia presencia en él. Llega un momento en que te das cuenta de que el poder, el reconocimiento y la estrategia son solo herramientas. Lo que realmente importa es el propósito que los sustenta. Muchos consideraban a Maquiavelo desapasionado, pero en realidad era un observador de la naturaleza humana. Sabía que el poder sin propósito es vano. La verdadera maestría comienza cuando usas tu intelecto para crear algo más grande, algo que te trasciende. Quizás tú, algo más, sea el aprendizaje consciente, crear algo inspirador, vivir una vida honesta y servir con atención plena. La forma no importa, pero el propósito sí. Cuando la mente se alinea con un propósito superior, el miedo disminuye y la claridad aumenta. Las decisiones se vuelven firmes, la perspectiva se vuelve más serena y el corazón, tan a menudo manipulado, alcanza una nueva libertad. Una libertad que nos libera de la necesidad de ser comprendidos para avanzar en paz. Y esta es quizás la lección más profunda de todo el viaje. La verdadera fuerza es silenciosa. No hay que forzarla, porque ya está equilibrada. No se mide por los logros visibles, sino por la paz interior. Una persona con autocontrol no le teme a la soledad, no depende de la aprobación ni se deja corromper por la vanidad. Entiende que la vida es un juego de mesa, pero el objetivo no es derrotar a los demás, sino comprender el juego. Ahora bien, si quieres hacer realidad esta visión, crea un plan personal de liderazgo interior. Un pequeño ritual diario. Al despertar, respira hondo y recuérdate, hoy domino mi territorio. A lo largo del día, practica el silencio estratégico. Observa más de lo que hablas. Elige tus batallas. Por la noche, escribe lo que has aprendido, no sobre los demás, sino sobre ti mismo. Pregúntate, ¿cuándo fui el gobernante y cuándo fui gobernado? Esta sencilla reflexión diaria, repetida durante 30 días, reprogramará tu percepción del mundo. Empezarás a notar patrones sutiles, personas que intentan drenar tu energía, situaciones que te distraen, pensamientos que te distraen, y poco a poco te darás cuenta de algo aún más importante. La fuerza que has buscado fuera de ti siempre ha estado dentro. Este es el comienzo de la verdadera soberanía, cuando una persona deja de ser rehén de la aprobación y se convierte en dueña de su propia voluntad. Sin embargo, este plan no es simplemente personal, es filosófico. Cada mente despierta y lúcida, cada persona que alcanza la conciencia, transforma el mundo colectivo. La sociedad cambia no mediante revoluciones externas, sino mediante numerosas transformaciones internas. Maquiavelo entendió esto como una nueva forma de gobierno, el gobierno de la conciencia. Y quizás este sea el único gobierno verdaderamente justo, aquel en el que cada persona se hace responsable de su propio reino interior. Al aplicar estos principios, comprenderás que la soledad deja de ser ausencia y se convierte en presencia, que el silencio deja de ser vacío y se convierte en fuerza. El autocontrol no es rigidez, sino libertad, y que la verdadera fuerza no reside en conquistar el mundo, sino en no ser conquistado por él. Esta es una conclusión, pero también un comienzo. Quien despierta a esta comprensión abre un nuevo camino de influencia silenciosa. Una influencia que no requiere títulos, seguidores ni aplausos, solo constancia. La constancia es la corona invisible del sabio. Y si has llegado a este punto, significa que algo en tu interior ya ha empezado a cambiar. No es casualidad que estés escuchando este video. Quizás ahora sea el momento de romper el ciclo de distracciones y comenzar el proceso más importante de la vida.
convertirte en tu propio dueño. Empieza con pequeños gestos. Rompe con el hábito que te distancia de ti mismo. Practica 5 minutos de silencio al día. Sé más selectivo con quién tiene acceso a tu mente. Reemplaza la prisa por la observación. Y sobre todo, valora tu tiempo, pues el tiempo es el trono donde reside la conciencia. Al hacer esto, notarás algo sutil pero transformador. La vida comenzará a responder. La gente cambiará su comportamiento hacia ti. Las situaciones se volverán más predecibles. El ruido se volverá menos significativo. Y lo que antes parecía incontrolable comenzará a alinearse. No por casualidad, sino por coherencia vibratoria. La energía que organizas en tu interior es la misma que organiza el mundo que te rodea. Este es el verdadero legado de Maquiavelo para el hombre moderno. La fuerza no está en dominar a los demás, sino en no permitir que el caos los domine a través de uno. Y si este mensaje te conmovió de alguna manera, despertó un pensamiento, un recuerdo o una sensación de incomodidad, conviértelo en acción. Reflexiona, aplica, comparte. Deja que el aprendizaje te lleve a la acción. Ahora, una petición directa, humana y sencilla. Si este contenido te ha llamado la atención, suscríbete al canal. Esto ayudará a mantener una comunidad de buscadores que no se conforman con respuestas superficiales. Dale me gusta al video para que llegue a más personas que necesitan este mensaje. Y si quieres, deja un comentario, anónimo está bien, sobre cómo te ha impactado esta experiencia, o qué más te gustaría saber sobre ti y el mundo. Porque, en última instancia, el poder comienza con un acto de conciencia, y quizás tu poder comience ahora mismo.